Buenas tardes, maestras, maestros. Gracias por su puntualidad nuevamente. Me presento, mi nombre es Aida Flores Serrano y pues hoy tengo la oportunidad de estar con ustedes trabajando el tema de transversalidad en la educación media superior. No es un tema nuevo, no sé si lo sea para ustedes o no, digo, pues ahora sí como que cada quien conoce su historia y sus circunstancias, solamente me gustaría enfatizar que no es un tema nuevo, no es nuevo del marco curricular común 2025, tampoco, hay que decirlo, tampoco era nuevo en el marco curricular 2022. Sin embargo, bueno, pues estamos por acá haciendo énfasis. De hecho, es de decir que es de las cosas que conservan mucho el marco curricular común de educación media superior 2025 respecto al 2022, ¿sale? Para quienes están uniéndose el día de hoy al webinario, tenemos un par de webinarios de antecedentes en esta línea de educación media superior que hablaban primero como de las diferencias del marco curricular común 2025 y otro que hablaba de manera específica como de las diferencias en cuanto a los programas de estudio exclusivamente. Seguramente en el canal de SM ya habrán tenido oportunidad de verlo. Y si no, bueno, por ahí les iremos compartiendo las ligas a las grabaciones que ya están en YouTube de esos dos antecedentes sobre este webinario que habla sobre transversalidad. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Perfecto. Muy bien. Esto lo voy a mover acá. Lo voy a poner así. Ah, pero espérenme. Esto lo voy a poner acá. Y listo. A ver, ¿desde dónde nos acompañan? Acompañan. Si alguien puede ir poniendo en el chat, solamente para ir validando que pueden responder, escribir en el chat y si tienen preguntas o comentarios, les acabo de poner, ¿nos pueden decir desde dónde nos acompañan? Es decir, ¿desde qué ciudad? Yo estoy en Veracruz, en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, quien sea de la zona, seguramente entenderá estas conurbaciones, pero bueno, para la gente del resto del país es como Veracruz Puerto, ¿sale? Pero vemos gente acá de Morelia, de Catepec, de Estado de México, de San Juan del Río, de Coatzacoalcos, de León, Guanajuato, San Cristóbal de las Casas, desde Pachuca, Celaya, Ciudad del Carmen, San Miguel de Allende, el Instituto de la Sede del Sureste, desde Puebla, Morelia. De verdad, a mí leerles desde tantos lugares me emociona porque de verdad es como recordarnos que no importa en dónde estemos y aunque estemos muy lejos y seamos de colegios distintos, nos interesa algo en común y también tenemos dudas en comunes. Eso es como la diversidad y al mismo tiempo lo que tenemos en común, ¿no? Las y los profes de nuestro país. Muchas gracias. Matamoros, Coahuila. Vean, Villahermosa. O sea, estamos así centro, sur, norte, este, oeste. Muchas gracias a todas y todos los profes que han estado, nos están compartiendo de dónde son. Voy a dar inicio con la presentación, respetando mucho su tiempo. Y bueno, de verdad, cualquier pregunta, duda, ya vieron dónde está el chat. Es con confianza. Yo tengo dos pantallas, entonces estoy viendo el chat en vivo en este momento. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto puede dejarla ahí. Y si es pertinente, la respondo en el momento. Y si no, al final llego a ella, ¿vale? Bueno. ¿Qué vamos a abordar el día de hoy? ¿Vale? El día de hoy vamos a hablar un poquito de qué es la transversalidad, de ahí qué elementos tenemos que transversalizar. Me siento como en el trabalenguas este de los tres tristes tigres, ¿no? ¿Qué hay que transversalizar? La gran pregunta, ¿cómo transversalizamos los profes en educación media superior y un tanto para qué? No pregunto el por qué, porque pues a lo mejor es pues porque viene en el plan de estudios o porque me lo ordenan, pero sí tiene un sentido, un para qué, ¿vale? Entonces, esos son los 4 puntos que vamos a estar abordando a lo largo de este webinario que tiene la duración de 1 hora. Ya nos quedan 54 minutos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar. Antes de hablar de conceptos y de definiciones, que sí las vamos a tocar, de hecho voy a retomar las definiciones o los conceptos que vienen en los documentos oficiales. Ok, denme un segundo, voy a escribir acá. Entonces,
Parte 1, ¿qué es? ¿Ok? Acá nada más para que lo tengamos claro, lo estoy poniendo en el chat. Denme un segundito. Es para que no se me pierda el rato y si tiene alguien alguna pregunta a esta parte, ve. Les decía, antes de meternos a definiciones o conceptos que vamos a retomar de la documentación oficial, quisiera mostrarles esta imagen. No es mía, de hecho viene en un documento COSFAC del Marco Curricular Común del 2022. Es una imagen que representa el concepto transversalizar. Transversalidad. ¿La vemos? Vemos que habla de este entretejido. Vemos que habla como de esta vinculación, conexión. Piensa en este momento a qué se te viene a la mente cuando ves esta imagen. Porque esta es la foto de lo que hablamos de transversalidad. ¿Vale? Bueno, sigo ahora ya a ponerle palabras a esta imagen, ¿de acuerdo? Bien. Primero quisiera tomar el concepto que retomo del acuerdo 2108-25, que bueno, como su nombre lo dice, fue publicado en agosto del año pasado, y ahí nos dice que la transversalidad es una estrategia, ¿ok? No es un hecho, no es una acción, es una estrategia. La estrategia tiene muchos elementos, ¿vale? Pero es una estrategia para acceder al conocimiento complejo a través del cruce, creo que la imagen es bastante clara, a través del cruce de los propósitos formativos y los contenidos de todas las asignaturas. Estrategia para acceder al conocimiento complejo a través del cruce de los propósitos formativos y contenidos de todas las asignaturas. De tal manera que se realiza la interconexión de aprendizajes de forma significativa y con ello se da un nuevo sentido a la acción pedagógica de las comunidades docentes y educativas. Oye, Aida, por ello sigo llevando el programa 2022, o sea, yo todavía trabajo en progresiones, con categorías, con subcategorías. Listo, no pasa nada, porque también allá se mencionaba, ¿ok? Y simplemente piensa que es una estrategia para acceder al conocimiento complejo a través del cruce de las progresiones y de las categorías, conceptos centrales, de todas las asignaturas. De tal manera, y la finalidad es la misma, hacer una interconexión de aprendizajes de forma significativa y dar un nuevo sentido a la acción pedagógica, ¿vale? Vete anotando palabras claves. Si estás concentrado tomando este webinario, es extraordinario que por favor tomes apuntes. De verdad, cuando escuchas y garabateas con tu mano, independientemente de lo que hagas en un dispositivo digital o en papel, tu cerebro aprende mejor. Bien, entonces, por eso es importante la toma de apuntes, porque vas elaborando lo que yo te estoy contando, ¿vale? Me voy con la siguiente definición. Este es de un documento que se llama Modelo Educativo 2025, que vamos a decir que es la versión editada, bonita, del acuerdo del documento oficial, donde se habla del SIMBANEM, Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana. Bien. Y fíjate, ahí dice transversalidad. Es una estrategia pedagógica. Estrategia. Que integra los propósitos y contenidos de todas las asignaturas para facilitar aprendizajes significativos y complejos. Es prácticamente lo mismo que decía la otra, ¿no? Funciona como un enfoque didáctico que conecta, otra vez la palabra interconexión, que conecta temas comunes entre disciplinas, entre que las matemáticas, que las ciencias, que el lenguaje, que la historia, ¿sí? Que conecta temas comunes entre disciplinas, ayudando al estudiantado a alcanzar su perfil de egreso. También es un factor estructurador del currículum. Acuérdate que en educación el currículum no es con lo que pedimos trabajo, el currículum es el plan de estudios, ¿vale? Entonces, también es un factor estructurador del currículum que permite trabajar saberes integrados y contextualizados. Integrados, situados en un contexto, promoviendo la transformación y mejora de la realidad. Así, la transversalidad impulsa una educación inclusiva, crítica, participativa, conectando el aprendizaje con la vida cotidiana. Entonces, aquí hay un elemento más que hablamos del contexto y de la vida cotidiana. Eso es la transversalidad. Ahorita vamos a ver un ejemplo, no te preocupes, pero quiero que te des una idea de
qué tan congruentes van siendo los conceptos que nos van manejando, ¿sale? Quiero decir por ahí también que en el acuerdo 2025, por ahí hay un artículo 58, porque viene por artículos, y ahí nos habla de que el marco curricular común busca incorporar contenidos curriculares pertinentes con un enfoque transversal, y aquí viene la visión humanista, justicia social, igualdad de género, interculturales. O sea, que cuando te toca trabajar la transversalidad, puedes retomar temas que aborden aspectos de justicia social, de igualdad de género o interculturales. Y ya así como bien en concretito, en algún momento les platiqué que una de las novedades del Marco Curricular Común 2025 es que habla de ciertos atributos de la docencia. En su momento fueron algo así de estas como competencias docentes, pero bueno, ahora se llaman atributos de la docencia y, o sea, cosas que nos tocan hacer, pues, como dicen por ahí, ¿sale? Y ahí nos dice claramente que uno de sus atributos que nos toca hacer es enseñar contenidos con una visión transversal. O sea, que no hay como de que a mí no me toca, o sea, sí o sí tenemos esa responsabilidad y esa función, ¿sale? Y bueno, ya retomando el acuerdo del 22 de agosto, el Simbanep nos dice que justamente uno de los propósitos de crear este Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana, qué nombre tan rimbombante, ¿verdad? Justo uno de los propósitos, de hecho, el propósito número 10, es implementar estrategias, acciones y políticas públicas de acompañamiento con el propósito de fortalecer la formación transversal e integral de la parte socioemocional, de la cultura de paz, de la democracia y estos otros temas. Lo que acabamos de revisar en este momento es qué es, ¿ok? ¿Qué es? Y esto es lo que menciona. Un poquito en términos didácticos y para la clase, ¿cómo suma? La realidad es que cuando nosotros transversalizamos, logramos emplear los aprendizajes tanto a nivel aula, escuela y comunidad. Además, podemos transversalizar aspectos disciplinares y socioemocionales y vincularlos con problemáticas de la vida, tanto locales como regionales y nacionales, ¿vale? Y bueno, de esta manera como que fomentar la participación y la visión de ciudadano. Entonces, todo esto es lo que aspira a la transversalidad. Y si bien es importante desde educación básica, o sea, desde poder hacerlo con preescolar, con primaria, con secundaria, hacerlo en educación media superior no solo es una responsabilidad, sino implica una potencialidad mucho mayor, porque ya nuestras estudiantes y nuestros chicos, chicas, tienen mucho más elementos para hacer esta integración de aprendizajes. A veces lo hacen más ellas esa conexión que nosotros, que yo soy el de ciencias, que yo soy el de lenguaje, que yo soy el de conciencia histórica. Y soy súper expertísimo en historia, pero la química o la física, ¿no? Entonces implica pues hacer abrir la mente y darnos cuenta que en la vida nos toca saber un poquito de todo y cómo conectar estos elementos, ¿sale? Ahora, ¿qué es lo que te toca transversalizar o qué es lo que tenemos que vincular? ¿Qué es lo que tenemos que interconectar? Básicamente hay que conectar el currículum fundamental. Recordarás que el fundamental es aquel que habla de las WACs o de las áreas de conocimiento y recursos sociocognitivos, o sea, en el caso del 2022 o en el caso del 2025 de las asignaturas. Entiéndase. Ciencias naturales, experimentales y tecnología, pensamiento humano y filosófico, lengua y comunicación, cultura digital, conciencia histórica. Todo eso, espero que no se me haya ido ninguno, es el currículum fundamental. Y el ampliado es toda la parte socioemocional, donde también en el 2025 situamos el PAEC, pero viene toda la parte de los ejes de educación socioemocional, formación socioemocional. Bien. Entonces, si eres del 2022, pues básicamente hay que vincular las categorías y las progresiones de diferentes WACs. Y si eres del 2025, tienes que vincular los propósitos formativos y los contenidos. ¿Qué es eso de los propósitos y los contenidos? Hay que echarse un clavado en nuestros programas de estudio. Así vienen tal cual. El programita dice propósitos formativos, contenidos, en una tablita. ¿Sale? En el webinario 2 de esta serie lo revisamos. Luego se echan la grabación si no lo vieron. ¿De acuerdo? Vamos avanzando un poquito.
Mira la imagen. Ahora ya tiene nombre, cada hebra. ¿Observas? ¿Cómo estas hebras? Una es ciencias naturales, experimentales y tecnología, pensamiento matemático, lengua y comunicación, cultura digital, pensamiento filosófico y humanidades, inglés, formación socioemocional, ciencias sociales, no lo había yo dicho, conciencia histórica, programa, aula, escuela, comunidad. Y todo esto se interconecta. O la mayoría. A ver, que tampoco tenemos que hacer un tejido con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hilos. Tal vez podemos cruzar 2, o 3, o 4, o 5, 6, o 7, 8, 9, 10, ¿vale? Pero es cruzarnos, interconectarnos. ¿Cómo le hacemos? La gran pregunta. ¿Cómo le hacemos? Fíjense, ya llevamos qué es y qué es lo que hay que transversalizar. Tenemos que transversalizar todos estos elementos. Déjenme un segundito. Estoy segura que me falta... No, aquí está. Esto es lo que hay que transversalidad. Propósitos o categorías y progresiones. ¿Sale? Ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Este es un proceso que a mí se me ocurrió, que no es el único, ¿no? Cada quien puede ir teniendo su proceso, pero bueno, la idea es partir de una situación o una temática, como cuál, me voy rapidito, para acá dice, temas comunes entre disciplinas, ¿ok? Entonces podemos partir de un tema que además está vinculado con la vida cotidiana, ¿no? No sé, podría ser el tema del cuidado del medio ambiente, podríamos retomar un tema asociado a prevención de adicciones, podríamos retomar un tema como el uso de las redes sociales, como el uso de datos personales, la vacunación, como por ahí en un momento les voy a mostrar un ejemplo, una situación. Y de ahí buscar qué elementos de mi materia, de mi asignatura, de mi WAC, pueden vincularse con aquello. Oye, a ver, si vamos a hacer algo que tiene que ver con el deporte. Bueno, a ver, yo desde lenguaje y comunicación, ¿cómo podría contribuir? Ah, tal vez haciendo una convocatoria, se me ocurre, o haciendo un ensayo acerca de la historia del deporte, se me ocurre, tal vez, ¿no? O desde la conciencia histórica, a ver, ¿hay algo que pueda yo sumar a esto? No sé, históricamente, por ejemplo, si vamos a revisar los últimos años de la historia de México, cómo ha evolucionado, qué impacto ha tenido el deporte, tal vez a nivel político, no sé, con los diferentes Juegos Olímpicos o con los mundiales, ¿no? Incluso ahora mismo tenemos el tema del mundial enfrente, que también tiene una carga sociopolítica súper fuerte. Si yo soy de pensamiento matemático, ¿hay algo en el deporte que pueda haber en ese sentido? Entonces, ¿qué elementos, qué progresiones o qué contenidos y propósitos formativos se podrían vincular con ese elemento? De ahí, irnos al tipo de transversalidad. ¿Cómo? Resulta que hay tipos. Pues sí, como en toda en esta vida. Así como en leche entera, deslactosada y descremada, pues también hay tipos de transversalidad. Podríamos hablarle incluso niveles de transversalidad. Ahora les cuento de eso, ¿vale? Y pues de ahí ponernos a planear, que siempre hay que hacer eso, y implicar y evaluar, ¿no? Generar instrumentos de evaluación que valoren ese elemento. Vamos un poquito por ahí. Voy avanzando. Como les decía, establezco un tema o situación o problemática de referencia, selecciono cuáles son los elementos del programa de estudios que voy a transversalizar, identifico el tipo de transversalidad, lo planeo y lo evalúo. Va. Quiero que observen estas imágenes. Se parecen, pero no son iguales. Me gustaría que ustedes pudieran decirme un poquito, voy a dejar de compartir esto porque me voy a ir para acá en un momentito, pero pudieran decirme a alguien, si quiere alguien alzar su manita, como si encuentran así a simple vista una diferencia entre la intradisciplinar, la multidisciplinar, la interdisciplinar y la transdisciplinar. Alguien que alce su mano o que lo quiera escribir en el chat y me diga si encuentra alguna diferencia o qué diferencia interpretan con la imagen que existe entre los tipos o niveles de transversalidad. ¿Vale? Entonces, déjenme ver si alguien en el chat se está animando a escribir o si alguien alza su manita. Déjenme ver por acá la gente.
¿Alguien a partir de la imagen puede inferir una diferencia? A ver, acá tengo un comentario. Dice por acá la forma en la que se relaciona o interactúan. Gracias, profe. Diana Araceli, veo tu manita arriba. Sí, ¿verdad? ¿Quieres participar? A ver, voy. Si quieres participar, te abro tu micrófono. Espérame, déjame que se me perdió, pero ahorita la busco. Diana Araceli era, no sé, es que se me bajó su mano y ya la dejé de ver. Déjenmelo acá. Sí, por favor. Ah, muy bien. Ahí está. Así tú mantén tu manita arriba para que pueda abrir yo tu micro. A ver, ¿ya puedes abrir tú tu micro? Yo ya te lo permití. No sé si tú ya lo puedas abrir tú solita. ¿Estás en la parte de arriba? A ver. Vale, voy viendo. ¿Ya puedes abrir tu micro, maestra Diana? Transdisciplinar interactúa con todas las materias o asignaturas. Ok, esa es una ¿Ahí me buena observación. escuchan? Sí, maestra Diana, te escuchamos muy Sí, bien. muy buenas tardes. Bueno, la intradisciplinar es en la que comparten solamente dentro de esa disciplina, ¿no? Las ciencias o dentro de esa disciplina. Multidisciplinar es donde diferentes áreas aportan a una misma cosa. Y la interdisciplinar es que además de que aportan al tema central, comparten entre ellas esta información, ¿no? Y la transdisciplinar, pues finalmente es un tejido mucho más complejo, ¿no? En donde todo se centra en un solo tema, una problemática que tiene ahí o necesidad, pero enriqueciéndose, ¿no? Y pueden salir a lo mejor temas centrales para cada una de las áreas. No sé, se me ocurre. Muchas gracias. Sí, efectivamente, y así como nos comparten por acá también, la intradisciplinar va un poquito al interior, a lo mejor voy a llamarla así entre semestres, ¿no? Entonces yo tal vez te doy pensamiento matemático con uno y de primer semestre y me vinculo con el de tercer semestre. Entonces, bueno, es un tanto al interior, ¿no? Que de por sí nuestros programas de estudio esa es la idea, que vayan vinculados unos con otros. En el caso de la multidisciplinar, cada una por separado, ¿no? Ahora sí, déjenme acá, apagué mi micro, ya lo volví a prender. Me voy a ir por esta, ¿ok? Déjenme leer tantito el chat. Pero cada una lo hace de su propio enfoque, exacto, la interdisciplina, una interacción real entre las disciplinas. Trasciende los límites disciplinarios y tiene que ver con saberes académicos. Muy bien, maestra Ana Luisa, muchas gracias por poner en texto esto que voy a intentar explicar un poquito más. Como les decía, la multidisciplina se trabaja con otras, pero con otras disciplinas, ¿ok? Y cada una de forma independiente trabaja aspectos de un mismo proyecto o un mismo tema. En ese sentido, cada materia tiene sus funciones, sus metas y sus metodologías y aprenden uno de otro, pero cada una tiene como su forma de trabajar. Ahora les voy a mostrar un ejemplo que de primer momento pudiera ser así multidisciplinario, aunque bueno, dependiendo ya de cada profe pudiera llevarlo a otro nivel, ¿sale? Pero esta es la idea, al final hay un tema en común y bueno, a lo mejor, no sé, hablando de productos, yo hago un cartel, tú haces una línea del tiempo, otro presenta una exposición y uno más hace un ensayo, todo sobre un tema en común. Pero no necesariamente tenemos que ponernos de acuerdo entre los profes, sino solo tenemos el tema y ya. Mientras que el interdisciplinario es un trabajo entre diferentes disciplinas, como nos dice la maestra Ana Luisa y nos explicaba la maestra Diana, y aquí juntos trabajan en un mismo proyecto. Sí hay un tema en común, pero además hay un producto en común, ¿de acuerdo? Y entonces comparten metodología, comparten ciertas funciones y ciertas metas o propósitos, conservando cada quien pues su área disciplinar. Eso no cambia, ¿sale? Y bueno, en ese sentido aprenden entre ellos y también sobre sí mismos, ¿sí? Porque bueno, aquí sí o sí me tengo que poner de acuerdo con el profe de otra disciplina, de otra asignatura, ¿vale?
Y el transdisciplinario, que como vemos aquí en la imagen, es mucho más compleja porque lo es, porque además no nada más están las disciplinas, sino también están instituciones, están las problemáticas, las necesidades, el contexto. Esto ya es un tanto, voy a hacerlo así, aquí lo ven más grande. Esto es un tanto más lo que muchas veces se trabaja en el programa Aula Escuela Comunidad, en donde ya salimos y aterrizamos en el contexto. Ay, lo hago más chiquito, ahí voy. Y en este caso, en el transdisciplinario, hay un trabajo de varias disciplinas, pero va más allá, porque integra armonía, diferentes puntos de vista, enfoques, y además de que hay una metodología, hay un marco conceptual, pero también hay roles, hay habilidades, hay objetivos, y ya lo estoy abriendo más. Y les digo, participan o se involucran otras instituciones, ¿sí? O en la conexión con la comunidad directamente. Entonces, pues tiene un impacto más amplio. Ahora, yo como profe puedo tener o tengo que plantearme dos preguntas. Y la primera es, ¿qué puede aportar mi materia? Y digo materia por no decir WAC, que solamente aborda los 2022, y por no decir asignatura, que solo aborda los 2025, sino en general. ¿Qué puede aportar mi materia a los conocimientos, a las experiencias de otras áreas disciplinares del currículum fundamental y ampliado? Yo desde la conciencia histórica, yo desde el pensamiento matemático, yo desde la formación socioemocional, yo desde las ciencias naturales, experimentales y tecnología, yo desde las ciencias sociales, ¿cómo puede aportar mi materia a otras áreas disciplinares del fundamental y del ampliado? Y la pregunta de vuelta es, ¿qué pueden aportar las otras áreas? O sea, ¿qué puede aportar las ciencias sociales, la cultura digital, el lenguaje, el inglés a mi materia? Porque esto, como en la vida, se trata de una relación en equilibrio. No es yo que tengo que dar, sino también yo que puedo recibir. No se trata de qué me van a dar los demás, sino también yo que puedo aportar. ¿Vale? Entonces, bueno, esto nos lleva a, les decía, esta es la estrategia, está bien aquí el concepto, que era lo que les estaba yo diciendo al inicio. Entonces, estos son los diferentes tipos de transversalidad, ¿vale? Todos son válidos, todos suman, todos contribuyen. ¿De qué depende? Híjole, pues depende un poquito, como todo, de tu contexto. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo una plantilla docente en mi colegio donde la mayoría de los maestros somos de tiempo completo. Ya tenemos mucho rato en el colegio trabajando, ya nos conocemos y entonces podemos hacer de mejor manera un trabajo interdisciplinario. Pero sabes que además ya tenemos experiencia en proyectos, tenemos ya la vinculación con la comunidad, en la zona en donde estamos ya, en el fraccionamiento, en la colonia, en la unidad habitacional. Ya somos un colegio que tiene 20 años ahí y entonces ya nos llevamos con el de la papelería, con el mecánico de enfrente, con la de la tiendita, la cocina económica. Ah, pues por supuesto que para ese colegio hacer la transversalidad a nivel transdisciplinario será muy sencillo. Pero coordinador, coordinadora, director, directora, si tu colegio es un colegio donde la mayoría de los profes son de hora, es de nueva creación, o tal vez tus profes casi nunca coinciden porque trabajan en muchos coles al mismo tiempo, o trabajan, tienen su propio trabajo y nada más van de repente a dar las clases, o justo ahorita la plantilla pues como que no se está llevando muy bien de comunicación, pues probablemente para ti la mejor alternativa de transversalidad sea lo multidisciplinario. Y está bien. Créeme que todo esto es mejor que el yo mime conmigo en mi clase y que nadie más se meta conmigo y que yo lo que sé, soy súper expertísimo en lengua y comunicación, pero pues la historia a mí me vale. ¿Sale? Por eso te digo que hay que elegir el tipo de acuerdo a tu contexto. Y a lo mejor de repente en un parcial haces uno y el siguiente semestre trabajas otro nivel de transversalidad. Está bien. Funciona. No se trata de qué es lo bueno o lo malo, sino lo que te funcione, ¿vale? Y a lo mejor la idea de ir avanzando. Entonces, tú tienes que elegir cuál quieres trabajar, ¿vale? Entonces, como bien decíamos, en la multidisciplinar hay un tema, un problema, y cada asignatura o cada UAC tiene su propio producto, sus propias actividades. Solamente tenemos en común la situación o problema.
Por otro lado, la interdisciplinar, que son como las más comunes, estas dos de en medio. Aparte del tema o la situación en común, tenemos un producto común, que no tiene que ser el mismo de todas, sino a lo mejor pues yo me junto con con uno y tenemos ese producto y este otro producto en común. ¿Vale? Les quiero enseñar un ejemplo, ¿va? No sé si lo sepan o no, pero bueno, ahorita SM tiene el material D.0, que está alineado al marco curricular común 2022, ¿vale? Bueno, lo que sigue es la serie se llama En Frecuencia y es la línea que estará atendiendo el marco curricular 2025, ¿vale? Entonces, en este libro, En Frecuencia, hay una sección que se llama Punto de Encuentro. Ay, déjenme mover esta línea que está aquí. Es que dejé de ver esto. Ok. ¿Qué se llama Punto de Encuentro? Que es la sección que trabaja la transversalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque plantea dilemas actuales, ahorita les enseño, y entonces ese dilema te permite verlo desde diferentes asignaturas para verlo de manera integral. ¿Bien? Miren, se ve chiquito aquí, entonces voy a mostrarlo mejor directamente acá. A ver, pónganme las primeras tres asignaturas que me aparezcan en el chat son los libros que voy a abrir para agarrarlos de ejemplo. Entonces, si tú estás aquí y quieres que abra tu libro de estas muestras digitales para semestre 1, que son los que estarán a partir de agosto, son los que voy a agarrar de ejemplo. Muy bien, ya tengo uno que escribió ahí, entonces voy a empezar por ese libro, el de Pensamiento Filosófico y Humanidades. Que ojo, ahí le cambiaron un poquitín el nombre, porque es de los que sí, de las áreas disciplinares que cambió un poquito más. Entonces, bueno, ahí voy. Maestra Leti, Espacio y Sociedad me parece que es currículum ampliado. No es marco curricular común, sí, o sea, sí, pero es currículum ampliado. Y de este no tengo muestra aquí, pero tengo de humanidades, tengo de ciencias sociales y tengo de pensamiento matemático, ¿vale? Entonces, son las tres que ya están ahí y voy a agarrar. Entonces, empiezo con humanidades. Este es el material, no se me estresen, los voy a mover rápido porque me voy a ir a la sección de punto de encuentro. No se me mareen. Vale, muy bien. Ahí está. ¿Cuál es el tema en común? La confianza pública en las vacunas. Y miren que es un temota en este momento con el tema del sarampión, ¿no? O sea, con la situación del sarampión que estamos viviendo en México y en el mundo, hay que decirlo, pero cómo llevamos varios años con esta vertiente antivacunas, que parecía inofensiva, pero que de ahí en el COVID como que empezó a pegar un poquito más. Y ya ni les cuento ahorita, por ejemplo, como el sarampión, donde eran enfermedades que cuando muchos de nosotros éramos niños, pues parecían ya rarísimas y erradicadas y ¡pum! Nos estamos enfrentando a esto, ¿no? Entonces, miren, viene aquí, déjenme lo hago así y lo voy a poner así. Viene aquí un texto que se llama La confianza pública en las vacunas. Es un texto cortito, estamos hablando de 3 parrafitos. Ay, perdonen ustedes. Y después de este texto de 3 parrafitos, viene incluso aquí una mini línea del tiempo sobre las vacunas. Sale como esta línea de, bueno, incluso recordarán esta primera vacuna que sea sobre la viruela. Hay toda una historia acerca de cómo es que se logra la vacunación, ¿no? En el mundo, bueno, cómo se va propagando la vacuna, incluso todos los niños que mueren, en fin, quien reconozca el tema sabe ahí cómo está. Y abajo, lo importante que les quiero enseñar es que abajo nos invita a pensar la confianza pública en las vacunas desde diferentes asignaturas. Y aquí voy a agarrar, por ejemplo, que también estamos en el de pensamiento, en el libro de pensamiento filosófico, ¿ok? Y humanidades. Pero también me hablaban de ciencias sociales y aquí está, mira, aquí dice, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de todas las personas. Ahí hay todo un tema porque además se sabe que la baja en los porcentajes de vacunación a los que nos estamos enfrentando tiene que ver con que hace algunos años hubo un corte presupuestal sobre el tema de la vacunación, ¿sí? Para ello organiza campañas como el Plan Nacional de Vacunación, regula la distribución de medicamentos y toma decisiones para prevenir enfermedades. ¿Hasta dónde llega el deber del Estado? O sea, es una pregunta que también tiene un tinte filosófico, pero hay que decir, ¿hasta dónde nos pueden obligar o nos deben obligar a vacunarnos? No lo vamos a responder ustedes ni yo, pero es un tema que vale la pena analizar.
Y por acá me hablaban también de pensamiento matemático, entonces voy a abrir aquí pensamiento matemático. Perdón, es que, a ver, aquí estoy, lo voy a abrir así. Matemáticas, acá está. Durante la pandemia de COVID, los números naturales nos permitieron contar enfermos, hospitalizaciones y personas vacunadas, entre otros aspectos. La lógica también nos ayuda a evaluar la veracidad de las proposiciones sobre el tema. Hay toda una vertiente de la estadística asociada a las vacunas y a las enfermedades. Ese es un vínculo. Pero si tú eres de cultura digital, pues también dice que las personas basan su decisión de vacunarse de acuerdo a la información que tienen disponible. El acceso es igual a la información, la difusión de fake news o de estas ideas de que la vacunación está asociada a posibles enfermedades en los medios digitales influyen. Y uno más, lengua. Al leer sobre temas de interés como las vacunas, encontramos fuentes de información de diferentes formas y formatos, y entonces el lector tiene que analizar la información y producirla. Y lo mismo viene para ciencias naturales. Es muy obvio, ¿no? Y en la parte de las vacunas. Y listo. Oye, pero y después, bueno, ahí no se queda. ¿Qué sigue? Esto es un texto común, ¿ok? Sin embargo, viene una siguiente o siguientes páginas. Ahí sí depende del libro o de la asignatura, donde se aborda de manera más profunda esa premisa de la asignatura, ¿sí? Y nos dice muy concretamente hasta dónde llega la libertad individual cuando se habla de vacunación. Y entonces viene todo, igual, esto ya es desde pensamiento filosófico y humanidades. Entonces viene un texto aquí, viene otra cita, viene ya como una actividad para profundizar desde el pensamiento filosófico y humanidades en esa temática en común. Y esto que viene aquí, déjenme le hago así, sucede, digo, esta por ejemplo es pensamiento filosófico y entonces de aquí vienen las actividades. Otra página. ¿Estás de acuerdo con este análisis? Toma decisiones de manera argumentada, revisa las lecturas y justifica. Miren, esta trae varias páginas sobre eso. ¿Qué razones usamos para identificar nuestras decisiones? Entonces, bueno, desde las humanidades hay razones personales, razones debatibles, razones compartidas. Y hay toda una secuencia que aborda esa temática común. ¿Vale? Bueno, esta fue pensamiento filosófico y humanidades, ¿vale? Me voy con la siguiente que me proponían, que era ciencias sociales, rapidísimo. Ciencias sociales, acá está. Ahí se la muestra. Y bueno, la primera parte no tiene gran ciencia porque es idéntica. Miren. Estamos hablando del mismo texto, el mismo análisis, pero acá ya cambia. ¿Hasta dónde hasta dónde debe llegar el Estado con la vacunación? Esto es ciencias sociales, entonces aquí ya habla la línea del tiempo más detallada y nos plantea acciones que aplicaron, vamos a decir, a nivel Estado, gobierno, ¿no? En México contra la viruela y el impacto que tiene, ¿ok? Acá se habla ya del derecho a la salud como un derecho constitucional, de la Ley General de Salud, de cómo existen estos documentos como la Cartilla Nacional de Salud, de la resistencia a la vacunación y una serie de actividades asociadas exclusivamente a ciencias sociales. Bases legales sobre la salud y el papel del Estado como tal. ¿Bien? Y agarro la tercera que me pusieron pensamiento matemático el profe Jorge. A ver, pensamiento matemático. Voy acá. Vamos a agarrar. Voy a agarrar rapidito. Me voy a ir a acá. Otra vez tenemos el mismo texto. ¿Te acuerdas? El del inicio. Pero a continuación tenemos esto. Usar cifras y descomponer problemas. Y retomamos el caso de la pandemia de COVID y aquí viene una tabla que muestra resultados de las campañas de vacunación. Y entonces, a partir de esto, pues nosotros tenemos que analizar y leer la tabla, ¿no? Completar la tabla de las proposiciones que tienen que ver con la literacidad de datos, saber leer información que esté en una tabla, información estadística o numérica. Y bueno, acá, premisas sobre la vacunación,
y algunas preguntas y algunos ejercicios que pueden enfocarse desde pensamiento matemático. Entonces, hay un enfoque. Un tanto multidisciplinario, sí, pero que además, si mi colegio tiene la posibilidad de trabajar de manera colegiada, puede convertirse en interdisciplinario. Y miren, voy a mostrar la siguiente nada más de cultura digital. Nadie lo dijo, pero bueno, nada más para que vean que no estaba preparado. Acá está lo mismo. Miren. Listo. Confianza pública en las vacunas, el mismo texto. Y aquí está, evaluar el impacto de la información digital en la parte de campañas virales, institucionales y testimonios de personas para el tema de la vacunación. Y cómo ayudar, cómo las campañas digitales pueden impactar, beneficiar o impedir la vacunación. ¿Va? Y bueno, todos ustedes tienen acceso a esta liga de las muestras virtuales. La intención básicamente era mostrarles cómo se está logrando de primer momento a nivel mínimamente una transversalidad de manera multidisciplinar, o sea, porque fíjense, estamos vinculando diferentes propósitos formativos y contenidos del currículum fundamental. Se están vinculando con aspectos comunitarios o sociales, con problemáticas de la vida, que son locales, regionales y nacionales, ¿sí? Y definitivamente, siguiendo la primera definición que teníamos, estamos cruzando propósitos formativos para que haya una interconexión de aprendizajes. Entonces, de esta manera, y esto fue un ejemplo muy sencillo, vemos cómo se interconectan diferentes asignaturas. Podremos también vincular formación socioemocional y demás. Y a partir de una situación, como el tema de la vacunación, se vinculan ciertos propósitos formativos, se establece un tipo que puede ser multidisciplinar, pero si el colegio lo potencia, puede ser también interdisciplinar, y viene la planeación y lleva a la evaluación, ¿sale? Entonces, estos son los que están por aquí. De momento, el libro plantea un producto independiente, pero de nuevo pudiera llevarlos a generar productos comunes a partir de esa temática. Eso depende ya también del colegio. Entonces, bueno, este fue el ejemplo. Y voy cerrando para hablar con preguntas que tiene. ¡Ay, maestra Itzel tiene su manita arriba! A ver, maestra Itzel, ¿le escucho? Discúlpeme que acabo de darme cuenta que tiene su manita arriba. Cuénteme. Hola, buenas noches, no te preocupes. De hecho, creo que ya me respondí un poco la duda porque fue hace un ratito donde escuchaba la planeación de los proyectos. Yo también doy clases en el área de secundaria, entonces ahí la NEM pues nos pide que nuestros proyectos no sean exactamente por alguna situación en particular que nosotros querramos, sino por los contenidos y por los PDA que corresponden al grado de secundaria. Entonces estoy entendiendo que ahorita en bachillerato es de acuerdo a una problemática que nosotros veamos, ¿verdad? Ok, digamos que vamos a pensar, si tú me estás preguntando y me voy a ir acá. Me voy a ir para acá. Mira, cuando yo te planteé esta secuencia para transversalizar, tú me estás hablando de que en secundaria, bueno, en educación básica te habla que los elementos que tienes que transversalizar son los PDA, ¿no? Y los contenidos, y bueno, y hay hay ejes articuladores que te dan esa referencia, ¿vale? Sin embargo, independientemente de que vincules PDAs, contenidos a partir de determinados ejes articuladores, comúnmente tú tienes que situar todo ese rollo académico, por decirlo así, en una situación, en un contexto, ¿vale? Y eso es esto, la situación es esta. Esta es la situación. Entonces, en el caso de bachillerato, hay que decirlo, la transversalidad no siempre tiene que llegar a un proyecto. Hay que entender que una cosa es una actividad como la que viene en el libro, y otra cosa es un proyecto, y un proyecto ya implica fases, implica planeación, implica una metodología activa más específica, ¿bien? Es decir, algo importante es tú puedes transversalizar sin necesidad de que sea un proyecto, ¿de acuerdo? Ahora, lo que tú planteas como, o más bien lo que planteamos ahorita como una temática común, como el tema de las vacunas, son estos, situaciones, contextos. Independientemente del contexto, de todas maneras, esos cuadritos que tuviste, estos que están aquí, espérame, estos cuadritos que tuviste, ¿viste? Están asociados
a los propósitos formativos o a las metas educativas de cada una de las asignaturas. Es decir, no se trata nada más de vincular un tema, sino también esto son los elementos curriculares que hay que... Esto es un poquito lo que en básica serían los PDA o los contenidos, ¿sí? Y este es el contexto, la situación que sirve de pretexto para abordar un contenido formativo. Sí, perfecto, ya ahora sí, claro. Muchísimas gracias. De nada. Les contaba, bueno, estas eran las capturas de pantalla de lo que les enseñé así en vivo, entonces no le veo mucho caso a detenerme mucho. Y bueno, yo creo que si nos salimos de la visión del profe de lo que des clase, ¿no? Si soy profe de humanidades, si soy profe de espacio y sociedad, si soy profe de pensamiento matemático, si soy profe de ciencias naturales, experimentales y tecnología, si te sales un poquito de eso, te das cuenta que la vida real, hashtag ser adulto, ¿no? Con eso además denoté mi edad porque ya casi no usan los hashtags, la generación alfa, dice. Bueno, en fin, ser adulto es tener una vida multidisciplinar, ¿sabes? O sea, igual hay que hacer presupuesto para vivir, para la casa, para agarrar la compra, para ver, incluso si te puedes irte de vacaciones o si alcanzo, ¿no? Para pagarle la escuela a uno de tus hijos, o para ver, o sea, uno hace matemáticas en la vida sí o sí. Así te dediques a vender pasteles, ni se diga, ¿no? Hacer cafés o a escribir libros, sí o sí, hay que hacer matemáticas porque tenemos que hacer facturas o pagar facturas y demás. Oye, pues que resulta que hay que mover un mueble de una habitación a otra. Bueno, pues es que también ahí van las fuerzas, ahí va algo de física. Oye, a ver, este tema del sarampión o no, bueno, pues también hay que saber de ciencias, e incluso hay que leer estadísticas, hay que entender los carteles que están sucediendo, ya ni se diga la parte de la cultura digital, de no caer en las fake news, el de que las mamás y los papás, no de nuestros alumnos, sino los nuestros, que tanto nos decían que no había que creer en todo, ahora son los primeros que andan propagando fake news en los WhatsApps, ¿no? Es decir, ser adulto, ser persona, es una vida multidisciplinar la que ocupamos. Por tanto, necesitamos ir generando esta práctica desde la escuela, porque si seguimos haciendo la escuela como un mundo desconectado de la realidad, pues por eso es que resulta que genera más apatía. Entonces, el famoso para qué tiene que ver con un desarrollo integral de la persona. Hay que abordar el aprendizaje desde múltiples perspectivas. Y a lo mejor eso le sirve más a ti como profe, que tú descubras desde tu pensamiento matemático cómo se vincula con lengua y comunicación, que además al estudiante, ¿sí? Esto le da relevancia y aplicabilidad, ¿no? O sea, esto que estoy viendo del Estado, o sea, de las fuerzas institucionales en ciencias sociales, ¿esto qué? Pues eso tiene que ver con tu vida cotidiana, porque si no te vacunas, por ejemplo, para el sarampión, pues ahí vamos a quedar, ¿no? E incluso, por ejemplo, temas como si el medio tiempo de Bad Bunny, ¿no? Y el vínculo o la representación política, social que tiene, ¿no? Implica también un rasgo o un apoyo a la inclusión y a la equidad, porque en la medida que integremos aprendizajes, vamos a lograr secuencias didácticas más equitativas y que más estudiantes desde su fortaleza se enfoquen o desarrollen el aprendizaje. Como les contaba, es una preparación para la vida. Ya quisiera yo que mi mundo de adultos se resolviera con temas de educación y no tuviera yo que aplicar nunca nada, ni de física ni de química, para el óxido que tengo en la puerta o en las protecciones de mi casa, que no tuviera que aplicar nada, no sé, de historia. Pero no, la vida es así, compleja no por difícil que también, sino porque tiene muchos elementos. Y porque además el pensamiento crítico sí o sí nos exige que para resolver un problema, el que sea, tenemos que verlo desde diferentes enfoques y contextos. Salirnos de la perspectiva individual y verlos desde diferentes áreas. Si no, por eso luego andamos de valentes en los grupos de los grupos de WhatsApp cuando alguien plantea un problema creyéndonos expertos en todo y que en realidad no lo somos porque solo lo vemos desde una perspectiva. ¿Ah? Entonces,
esta es la razón de ser. Más allá de que lo diga el Simbanem y más allá de que lo diga el acuerdo 2108, pero yo ya no porque yo llevo el 22, pues no importa. Más allá de eso, es que la vida lo requiere. La vida de sus chicos y chicas, pero también la vida de ustedes como profes, la vida de nosotros como adultos. Entonces, pues ese es el para qué, ¿vale? Como si se dan cuenta, pues logramos repasar en estos casi 50 minutos qué es, ¿no? Hablamos de qué dicen los documentos, hablamos de qué tengo que transversalizar, ya sea los propósitos y los formativos maestra, aquí es donde verían tus PDA o tus contenidos, categorías y progresiones, y hay que hacerlo de varias asignaturas o espacios a través de alguna situación o tema en común que nos sirve de pretexto, de contexto, para situar estos elementos curriculares y decidir en función de nuestro colegio si le vamos a tirar a lo multidisciplinar o a lo interdisciplinar. O incluso a lo transdisciplinar. Perfectamente válido. Nada más que también hay que saber reconocer que cuando hacemos algo transdisciplinar tiene que ser algo a mediano o largo plazo. No puede uno andar armando proyectos comunitarios cada mes, porque no terminamos, ¿no? Sí, entonces, pues le vamos a echar un año entero a un proyecto transdisciplinar con una temática. Adelante. Ahí, o sea, ubiquémonos, pues, ¿no? Vimos a qué nos referimos con multidisciplinar y con interdisciplinar. Vimos un ejemplo que de primer momento les contaba, es multidisciplinar, pero que si varios maestros llevan este material y deciden trabajar de manera colegiada, perfectamente se convierte en algo interdisciplinar o incluso transdisciplinar. ¿Sale? Y por último, platicamos el para qué.